encuentro el punto donde se tocan las distintas disciplinas y luego desarrollar a partir de una obra particularmente todo el proceso creativo que me lleva a, por ejemplo, la incorporación de dispositivos de video, sistemas de circuito cerrado, obviamente el uso de la fotografía. Bueno, la disciplina troncal sobre la cual yo me formé fue arquitectura. Paralelamente a eso empecé a estudiar fotografía en un momento en donde básicamente la cota técnica era muy elevada, o sea, un momento de estudio de fotografía de un nivel de alta exigencia que me permitió poder empezar a desarrollar un sistema de instalaciones para la cámara de un nivel de complejidad alto a partir de, bueno, por un lado el conocimiento, la formación que tenía en disciplinas del espacio, en la arquitectura, y por otro lado el uso de la fotografía. Estas instalaciones empecé trabajando a partir de un encuentro fortuito del análisis de una obra en la Facultad de Arquitectura. Empecé trabajando con un sistema de reconstrucción óptica que se llama anamorfosis, ¿no? El cuadrado que ven ahí, que están marcando la columna, está en realidad aplicado al espacio, o sea, cinta que recorre el piso, la pared del fondo, se corta, pasa la columna adelante. Entonces tuve la suerte de este encuentro fortuito con una obra de Miguel Ángel, ¿no? El Campidoglio, específicamente sobre ese efecto perspectivo, y los conocimientos de fotografía me dieron la posibilidad de entender que esa obra había sido proyectada en un momento, bueno, súper prefotográfico, pero con una concepción básicamente de documentación o registro fotográfico. De hecho, el registro que recompone esta obra, el Campidoglio, ¿no? El Capitolio romano, recién aparece en el siglo XIX, o sea, la construcción que hace Miguel Ángel estaba totalmente idealizada, básicamente porque no tenía ningún dispositivo sobre el cual trabajar con este sistema de reconstrucción. Entonces se me ocurrió la idea de, bueno, continuar ese modelo de investigación sobre la ocupación del espacio y el uso de sistemas de registro bidimensionales. Históricamente se había grabado, bueno, yo empiezo trabajando con la fotografía. Entonces se realizaron una serie de instalaciones que tenían, por un lado, un fin exclusivamente para la cámara, eran instalaciones que no estaban en exposición. Empiezo a trabajar en espacios públicos, generalmente utilizando los momentos entre que bajaban una muestra y preparaban la muestra siguiente, en general con un tipo de instalación efímera o muy rápida de construcción y que básicamente apuntaba a una especie de crítica sobre el espacio, ¿no? Por ejemplo, los orígenes de Fundación Pro, a un centro de exhibición, digamos, bastante reconocido, que inicialmente trabajaban con esos paneles blancos suspendidos en el espacio que básicamente funcionaban como una especie de pantalla o de estorbo visual, o sea, no permitían ni siquiera ni disfrutar de la obra ni disfrutar del espacio. Entonces, a partir de estos encuentros, estas relaciones que empiezo a tejer entre determinados elementos que aparecen en el espacio y la posibilidad de aplicar una instalación que funcione además como una acción crítica, voy desarrollando un determinado número de obras. Por momentos empiezo a investigar con algunas como campos de la teoría de la visión, como la Gestalt, ¿no? Haciendo este tipo de juegos o trampas ópticas. Por momentos trabajo sobre modelos de la tradición artística como es el constructivismo o la utilización de materiales de hidro constructiva. Trabajo sobre teoría del arte, ¿no? La ausencia total de contraste, vacíos llenos, sobre señalética, elementos de la comunicación, ¿no? Y en determinado momento me encuentro ante esta situación. Esto es las salas de danza del Rojas. Soy invitado a exponer en la foto, digamos, organizar una muestra en la fotogalería del Rojas. Entonces propuse hacer una intervención sobre todo el edificio, los distintos espacios del edificio, y después exhibir las fotos, los registros que hacía en la fotogalería. Esta situación fue bastante llamativa porque era la primera vez que trabajaba frente a un espejo. Entonces sucedían varias cosas. Por un lado, la imagen que yo estoy reconstruyendo, o sea, la imagen que yo estoy trazando, se ve como una figura geométrica perfecta solo desde el punto donde está ubicada la cámara. En este caso, el espejo que aparece en el fondo de la sala, que me presenta a mí o me muestra a mí como si estuviera, digamos, por delante de la cámara, está reflejando todo lo que sucede detrás de cámara. Y entre esas cosas aparece la figura en su condición perspectiva real, ¿no? O sea, en la forma como realmente se ve. La imagen reflejada aparece la obra como uno la percibiría realmente en el espacio si no se ubica desde el punto de vista de la cámara, mientras que la figura está ideal que aparece ahí, que construye
construida está tomada desde la cámara. Para este momento, cuando empecé a trabajar en este proyecto, empecé a utilizar una cámara de video para documentar. En general yo iba haciendo una documentación más o menos minuciosa de todo el proceso constructivo, pero trabajando desde la cámara, trabajando en la fotografía. Entonces nunca aparecía, siempre la instalación aparecía en un proceso evolutivo, pero vacía, más allá de que eventualmente trabajaba con asistentes o lo que aparecían en los asistentes. En el momento en que puse la cámara de video y registré así íntegra todo el montaje de la obra, empecé a percibir, por un lado, el potencial que tenía el video para este tipo de obra, por otro lado, la ocupación del cuerpo en el espacio de la obra, ¿no? O sea, con todo este efecto de perspectiva, cambios de escala, cosas que se dan visualmente de un modo que me resultaba bastante atractivo. Por otro lado, también, cuando empecé a mirar toda esa documentación que iba generando, me daba cuenta que tenía problemas, si se quiere, de guión en el montaje. Me agarró como una especie de obsesión que las instalaciones, o sea, el modo en que yo trabajaba las instalaciones no eran videográficas o que no estaban pensadas o que no tenían un guión como para el registro del video. Entonces que tenía que de algún modo guionar el montaje o construir un guión para que, una especie de una construcción coreográfica alrededor del montaje para que eso luciera en el video. Entonces, ¿cómo? Una escaleta. Bueno, lo que pasa es que en ese momento, digamos, primero esto es todo como muy experimental, ¿no? Por otro lado, una de las cosas que me pasaba es que, digamos, en todo este proceso de generación de obra me podía ocupar de la conceptualización, de la producción técnica, de la postproducción, pero no me podía ocupar del montaje, del guión, digo. Entonces me quedó esa preocupación y quedó bastante tiempo hasta que empecé a trabajar con circuitos cerrados, o sea, tomé la decisión de que, bueno, el problema del guión se lo tenía que trasladar al espectador. Entonces, para eso empecé a hacer una serie de exploraciones alrededor de, sistemas reflectivos, construcción con espejo. Una de las cosas que empecé a probar eran, por ejemplo, estas instalaciones con espejos. El espejo, esta es la vista lateral de esa misma instalación. Esto es un triedro de espejos, son 3 planos de espejos que están en ángulos rectos, que tiene una particularidad muy llamativa, que es que este sistema de múltiples reflejos no devuelve múltiples imágenes de uno reflejado, sino que devuelve una sola, plana e invertida, ¿no? Ahí aparece también a modo de autorretrato mi imagen que aparezco dado vuelta. Y otra de las particularidades de este sistema es que el punto de vista, o sea, el ojo, en este caso la cámara, siempre se ubica en el vértice. Entonces uno recorre todo ese espacio y siempre está ubicado exactamente en el mismo punto, en ese punto de confluencia de los 3 planos. Todo este tipo de experimentaciones las fui como llevando hacia distintos campos, algunos vinculados con, como decía antes, tradiciones del campo del arte, de la teoría del arte, algunos propios de la arquitectura, algunas cuestiones más vinculadas con movimientos más de índole conceptual, hasta que empecé a trabajar con directamente la inclusión del circuito cerrado de video con una pantalla en donde los espectadores se veían involucrados directamente o activamente con la obra, ¿no? Esta fue la primera obra en donde trabajaba específicamente con el circuito cerrado. Este es el Museo de Arte Moderno en Buenos Aires, en una sala que se llegaba a partir de una escalera. Entonces, bueno, luego de un debate bastante arduo con la directora, finalmente yo me salí con la mía, yo quería instalar la obra en el pasillo de llegada o en la llegada de la escalera, y la sala quedaba vacía y funcionaba completamente oscura como un espacio de proyección, como una sala de proyección. La proyección estaba enfrentada a la posición de este blanco objetivo, ¿no? Por lo cual, cuando uno llegaba o accedía a la sala, se encontraba exactamente en el centro del blanco y se veía proyectado delante con el sistema de monitoreo en tiempo real. Entonces, bueno, esto la verdad que por un lado me quitó este complejo de guionista, estos problemas de generar guiones, y por otro lado me di cuenta que en la improvisación del recorrido que tiene el espectador dentro de la obra estaba construyendo un propio guión. La mayoría de estas obras se vuelven en
cierta medida bastante lúdica. Por otro lado, la gente se ve en la pantalla y se ve encima en esta especie de escenografía dislocada, ¿no? o alterada, con lo cual empieza a hacer como todo un trabajo de exploración del espacio que es muy rico, de verdad es muy interesante. Y por otro lado, me quitaban este problema de tener que hacer el guión, el script, y como para tener un nuevo producto dentro de, digamos, todo el abanico de posibilidades de registro que tiene este tipo de obras. O sea, yo trabajaba con una fotografía de calidad, los registros de video en general estaban circunscritos a estas cámaras que estaban monitoreando en tiempo real, que al principio yo tenía, digamos, como un cierto ideal que era trabajar con las cámaras de seguridad de los espacios donde exhibía. Entonces, en general, la mayoría de las veces eran registros de muy baja calidad, porque las cámaras en general eran de bastante baja calidad. Pero, por otro lado, me metía con, bueno, básicamente una especie de vuelo bajo, vuelo rasante sobre la sociedad de la vigilancia, sobre los sistemas de, o sea, esta omnipresencia de las cámaras, por lo cual me resultaba mucho más funcional la cámara de seguridad que una cámara de video de mayor calidad, ¿no? A partir de este momento, entonces, bueno, ya básicamente sucedieron dos cosas. Ya la idea del circuito cerrado quedó prácticamente incorporado en la mayoría de los trabajos que fui haciendo, y por otro lado se fue dando de que una misma obra empieza a ser, o sea, me comisionan una misma obra en distintos espacios o distintos ambientes, con lo cual pude empezar a explorar a partir del mismo trazado o digamos la misma resolución formal cómo era la ocupación de cada uno de estos espacios dentro de las variantes o las variaciones que encontraba, digamos, básicamente en el espacio real de intervención, ¿no? Entonces, un poquito para ejemplificar esto, traje una presentación de todas las versiones de una misma obra, ¿no? Esta obra se llamó Plano. Yo en la mayoría de los trabajos utilizo nombres que tienen múltiples significados. O sea, me interesa en general titular con una sola palabra y que sea polisémica. Entonces me gusta esta idea de multiplicación de significados o disparar significados que son bastante abiertos, ¿no? En esta obra yo empecé a trabajar siempre trabajé en colaboración, a veces, la mayoría de las veces eran asistentes. En esta obra empecé a trabajar con otro artista, un artista con el cual empezamos a hacer un trabajo específico de exploración del cuerpo, la exploración del cuerpo a partir de un modelo maquetístico. Decidimos una toma, una foto del grupo de personas, decidimos un recorrido, un sistema de circulación dentro de la obra, y a partir de eso empezamos a trabajar por un lado con el otro artista, Marcelo Molina, en relación con su imagen o el estilo de imagen que él desarrollaba, por otro lado con los modelos de representación espacial que yo venía desarrollando. Entonces hicimos un estudio a partir de una maqueta de cómo sería el funcionamiento de una especie de instalación portable, portátil, ¿no? Que utilizara estos sistemas de circuito cerrado y que generara esta idea de, por un lado, un efecto de desfile o un sistema de circulación forzado, por decir, y por otro lado, esta idea de que la persona en el momento en que se introduce dentro de la instalación tiene todas estas figuras que aparecen completamente deformadas o extrañadas en las paredes de la instalación se conviertan en personas que están rodeándolo, que hagan un efecto de multitud, ¿no? Tuvimos la oportunidad de presentarlo en una muestra que se hacía a nivel de la ciudad de Buenos Aires, que se llamaba Estudio Abierto, y conseguimos un pasillo que era el espacio como ideal para nosotros para este modelo de instalación. Esto fue el resultado de la instalación desde la cámara que captaba, o sea, desde el punto de vista de la cámara que captaba la instalación en tiempo real, ¿no? Uno se enfrentaba a esta experiencia. Nosotros habíamos instalado una pantalla fuera del espacio que mostraba una instalación que no se sabía dónde estaba, y en un momento posterior uno entraba en ese pasillo, que era el pasillo de acceso al evento, y se encontraba con todo el trazado a través de paredes y piso, y otra pantalla que funcionaba ya como el monitor del circuito cerrado. La cámara estaba ubicada justo arriba del monitor. El funcionamiento de la obra terminó siendo este es el video, una captura sin edición de la cámara que funcionaba con este circuito cerrado. Entonces,
en esta obra se empezaron a plantear una serie de problemas vinculados con bueno, el sentido de circulación, la posibilidad como de verse proyectado en la pantalla, y después fuimos haciendo como una especie de ecualización fina, al punto en que empezamos a regular, bueno, un poco con el trabajo con los asistentes, todo el trazado de escala de cada una de las figuras para que la persona que ingresaba se vaya encontrando todo el tiempo con una figura que esté exactamente a la misma escala de cada una de las posiciones que iba adoptando. Entonces realizamos esta primera instalación con muchísimo, o sea, y circuló muchísima gente, eran eventos que tenían así un nivel de difusión muy alto, y por otro lado